La historia del básquetbol comienza a finales del siglo XIX, en un contexto muy distinto al de los grandes estadios y ligas profesionales actuales. En 1891, en la ciudad de Springfield, Massachusetts, los inviernos eran largos y severos, lo que impedía a los estudiantes realizar actividades deportivas al aire libre. Las opciones bajo techo eran pocas, repetitivas y, en muchos casos, demasiado violentas. Ante este problema, el director de educación física de la YMCA encargó a un joven profesor canadiense llamado James Naismith la tarea de crear un nuevo juego. La consigna era clara: debía practicarse en un gimnasio cerrado, fomentar el trabajo en equipo, reducir el contacto físico y mantener el interés de los estudiantes durante el invierno. Naismith no buscaba inventar un deporte revolucionario, sino resolver una necesidad inmediata. Sin embargo, al combinar elementos de distintos juegos conocidos, como el uso de una pelota, objetivos elevados y reglas simples, sentó sin saberlo las bases de uno de los deportes más influyentes y practicados del mundo. Este experimento pedagógico, nacido casi como una solución provisional, marcaría el inicio de una historia que pronto trascendería las paredes de un gimnasio escolar. Una vez que James Naismith aceptó el desafío, comenzó a analizar qué características debía tener el nuevo juego para funcionar en un espacio cerrado. Eliminó de inmediato deportes como el fútbol americano o el rugby, demasiado bruscos, y se inclinó por una dinámica que privilegiara la destreza, la coordinación y la estrategia por encima de la fuerza física. Naismith estableció que el objetivo debía colocarse en altura para evitar choques constantes cerca de una portería. Para ello, utilizó 2 canastas de duraznos que fueron fijadas en los balcones del gimnasio a más de 3 metros del suelo. Esta decisión, aparentemente simple, cambiaría por completo la lógica del juego y obligaría a los jugadores a lanzar el balón en parábola, en lugar de avanzar con él en las manos. El balón elegido fue uno similar al de fútbol, ya que era fácil de conseguir y ofrecía un rebote moderado. En cuanto a las reglas, Naismith redactó 13 principios básicos que limitaban el contacto físico, prohibían correr con la pelota y fomentaban el pase entre compañeros. Estas normas buscaban mantener el orden, evitar lesiones y asegurar que el juego pudiera practicarse por personas con distintas condiciones físicas. El primer partido se jugó con 9 jugadores por equipo, más por disponibilidad que por diseño, y tuvo un desarrollo lento y metódico. Cada enceste requería detener el juego para recuperar el balón de la canasta, ya que éstas no tenían fondo abierto. Aún así, la experiencia resultó tan novedosa que los estudiantes mostraron un entusiasmo inmediato. Sin proponérselo, Naismith había creado un juego dinámico, accesible y adaptable, capaz de evolucionar con el tiempo. El básquetbol ya no era solo una idea, sino una práctica real que comenzaba a ganar identidad propia dentro del gimnasio de Springfield. Tras el éxito inicial del juego en Springfield, el básquetbol comenzó a difundirse rápidamente dentro de la red de la YMCA. Instructores y estudiantes que viajaban o eran asignados a otras ciudades llevaron consigo las reglas de Naismith, introduciendo el nuevo deporte en distintos gimnasios de Estados Unidos y Canadá. En muy poco tiempo, con su expansión, llegaron los primeros ajustes. El número de jugadores se redujo gradualmente hasta establecerse en 5 por equipo, lo que permitía más movilidad y hacía el juego más ágil. También se incorporaron tableros detrás de las canastas, inicialmente para evitar que los espectadores interfirieran en los lanzamientos, pero que terminaron convirtiéndose en una parte esencial del juego. Las canastas de duraznos fueron reemplazadas por aros metálicos con redes abiertas, lo que eliminó las constantes interrupciones y aceleró el ritmo de los partidos. A la par, las reglas se refinaron para definir faltas, saques y límites de la cancha, dotando al deporte de una estructura más clara y competitiva. En estos primeros años, el básquetbol comenzó a separarse de su carácter meramente recreativo. Se organizaron encuentros entre instituciones, surgieron rivalidades y el público empezó a mostrar interés por observar los partidos. El juego ya no solo entretenía a quienes lo practicaban, sino también a quienes lo seguían desde las gradas. Estas transformaciones sentaron las bases del básquetbol moderno y demostraron que aquel experimento de invierno tenía el potencial de convertirse en algo mucho más grande. A comienzos del siglo XX, el básquetbol ya se practicaba en escuelas, universidades y centros comunitarios de distintos países. Su sencillez para adaptarse a espacios cerrados y abiertos, así como la facilidad para aprender sus reglas básicas,
impulsaron su rápida adopción en ámbitos educativos y sociales. Las universidades jugaron un papel clave en esta etapa. Comenzaron a organizar partidos intercolegiales que atraían cada vez a más espectadores, lo que exigió más formalidad en la aplicación de las reglas y en la figura del árbitro. Con ello, el básquetbol empezó a adquirir un carácter competitivo más definido. Al mismo tiempo, se fundaron las primeras asociaciones y comités encargados de unificar criterios, resolver disputas y regular los encuentros oficiales. Estas organizaciones fueron esenciales para evitar interpretaciones distintas del juego y garantizar igualdad entre los equipos, sin importar su procedencia. El deporte también comenzó a cruzar fronteras gracias a estudiantes, misioneros y profesores que lo llevaron a Europa, Asia y América Latina. En cada región, el básquetbol se adaptó a las costumbres locales, pero mantuvo su esencia, rapidez, precisión y trabajo en equipo. En esta etapa, el básquetbol dejó de ser solo una actividad educativa, para convertirse en un espectáculo organizado. El público crecía, las competencias se multiplicaban y el deporte empezaba a consolidarse como una disciplina con identidad propia en el panorama deportivo mundial. Con el aumento del interés del público y la regularidad de las competencias, el básquetbol comenzó a dar sus primeros pasos hacia el profesionalismo. A principios del siglo XX, surgieron equipos independientes que ya no estaban ligados exclusivamente a instituciones educativas, sino que jugaban para audiencias cada vez más amplias y pagaban a sus jugadores por participar. Este cambio generó debate sobre la naturaleza del deporte, ya que muchos defendían su carácter amateur y formativo. Sin embargo, la realidad económica y la popularidad creciente hicieron inevitable la aparición de ligas profesionales. Los partidos empezaron a disputarse en recintos más grandes, con horarios establecidos y boletos de entrada. La profesionalización también impulsó mejoras técnicas. Los jugadores comenzaron a especializarse en ciertas posiciones, se desarrollaron estrategias más complejas y el entrenamiento físico adquirió más importancia. El juego se volvió más rápido, más intenso y visualmente más atractivo para el espectador. Durante este periodo se consolidaron ciudades y equipos que se convertirían en referentes históricos. El básquetbol dejó de ser solo una actividad recreativa para transformarse en una profesión, abriendo el camino a estructuras deportivas más sólidas y a una relación más estrecha entre el deporte y los medios de comunicación. Este proceso marcó un antes y un después. El básquetbol ya no solo se practicaba por diversión o educación, sino que empezaba a ser una forma de vida para muchos de sus protagonistas. A medida que el básquetbol se profesionalizaba en distintos países, surgió la necesidad de coordinar su práctica a nivel mundial. Esto llevó a la creación de organismos internacionales que buscaban unificar reglas, promover competencias oficiales y fomentar el intercambio deportivo entre naciones. El básquetbol comenzó a formar parte de grandes eventos internacionales, lo que impulsó su popularidad fuera de Estados Unidos. Torneos entre selecciones nacionales despertaron un fuerte sentido de identidad y rivalidad, demostrando que el deporte podía adaptarse a culturas muy distintas sin perder su esencia. La inclusión del básquetbol en competencias de alcance global marcó un punto clave en su historia. Los jugadores dejaron de representar solo a clubes o ciudades y pasaron a convertirse en símbolos de sus países. Esto elevó el nivel competitivo y atrajo la atención de públicos que hasta entonces no estaban familiarizados con el deporte. Al mismo tiempo, las reglas siguieron evolucionando para equilibrar el juego y hacerlo más dinámico, favoreciendo el espectáculo sin sacrificar la estrategia. El básquetbol se consolidó como un deporte moderno, con identidad propia y un lenguaje común que trascendía fronteras. En esta etapa, el básquetbol dejó claro que su crecimiento ya no tenía límites geográficos y que su futuro estaría ligado a una audiencia verdaderamente global. Con el crecimiento de las ligas profesionales y la difusión internacional, el básquetbol comenzó a trascender lo puramente deportivo. Los partidos se transformaron en eventos de entretenimiento, con narraciones especializadas, transmisiones por radio y posteriormente por televisión, lo que llevó el juego a millones de hogares. Las figuras del básquetbol empezaron a convertirse en íconos culturales. Su estilo de juego, su imagen y su carisma influyeron en la moda, la música y el lenguaje urbano, especialmente entre los jóvenes. El básquetbol se integró a la cultura popular y pasó a ser una forma de expresión social. Más allá de la cancha, el deporte también se adaptó a espacios alternativos, dando origen a variantes como el básquetbol callejero, donde la creatividad y el estilo individual cobraron protagonismo. Esta versión informal
reforzó el vínculo del básquetbol con las comunidades y contribuyó a su identidad diversa y global. En esta etapa, el básquetbol se consolidó como un fenómeno cultural. Ya no solo se trataba de ganar partidos, sino de contar historias, crear referentes y generar una conexión emocional con el público, algo que pocos deportes habían logrado de manera tan profunda. Con la llegada del siglo XXI, el básquetbol entró en una etapa marcada por la tecnología, la globalización y el alto rendimiento. El análisis de datos, la preparación física especializada y los avances médicos transformaron la forma en que los jugadores entrenan y prolongan sus carreras. El juego se volvió más rápido, más preciso y cada vez más estratégico. Las ligas profesionales fortalecieron su alcance internacional, atrayendo talento de todos los continentes y llevando partidos oficiales a distintos países. Esto consolidó al básquetbol como un idioma deportivo universal, donde estilos distintos se mezclan y enriquecen el juego. Al mismo tiempo, el básquetbol reforzó su papel social. Programas comunitarios, iniciativas educativas y proyectos de inclusión utilizaron el deporte como una herramienta para generar oportunidades y transmitir valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal. En esta etapa moderna, el básquetbol logró equilibrar tradición e innovación. Conservó la esencia del juego, creado en un gimnasio hace más de un siglo, pero se adaptó a un mundo interconectado, demostrando que su historia sigue en constante evolución. Lo que comenzó como una solución para entretener a un grupo de estudiantes durante el invierno, terminó convirtiéndose en uno de los deportes más influyentes del planeta. Desde aquellas canastas de duraznos hasta los escenarios modernos, el básquetbol ha demostrado una capacidad única para adaptarse, crecer y conectar a personas de distintas culturas y generaciones. Su historia es un reflejo de cómo una idea simple, bien pensada y con un propósito claro puede trascender el tiempo. El básquetbol no solo transformó la manera de jugar, sino también la forma de competir, de entretener y de expresarse a través del deporte. Si te gustó conocer el origen y la evolución del básquetbol, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo la historia detrás de los objetos, ideas y tradiciones que forman parte de nuestra vida cotidiana. Nos vemos en el próximo video.